un hermano que fue un ex alumno mío de la facultad del seminario allá en Santiago, que actualmente es pastor allá en Ecuador, un pueblo que se llama Algo Pilar, que está entre la costa y la cordillera, la sierra, está entre Quito y Guayaquil. Y ese pastor me cuenta que la situación en Ecuador es una experiencia, una situación que nunca han vivido en el país. Por los narcotraficantes, básicamente manejan todo, entre su armamento, entre disparar a todos, entre secuestrar a la gente y exigir montos como $100,000 si quisieras ver tu amado de nuevo. Significa que la iglesia ha tenido que básicamente hacer muchas reuniones online por Zoom, por lo que es el peligro, han tenido que casi desaparecer de redes sociales. Los narcotraficantes, por lo que es la corrupción del gobierno, tienen el derecho chip libre de hacer lo que quisieran. Ni la policía les frena. Triste, terrible. Ahora uno dice, no, pero aquí en Chile, Chilito, estamos seguros, ¿no? Y de repente igual uno dice, en ciertos pueblos, en ciertos barrios, de a poquito entran los narcos y cambian todo. Cambian todo. Y uno dice, ¿dónde están los carabineros? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el bien? De a poquito lo hemos vivido, ¿o no? Estallido social y otras cosas donde uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? De repente, queridos, muchas veces pensamos que la Biblia no habla de temas relevantes de nuestra vida y experiencia. Salmo 11 sí habla de nuestro mundo, de nuestra experiencia, y va a ser importante tener referente en Salmo 11 para nuestras vidas. Cuando nosotros miramos aquí a Salmo 11, lo que vemos, cuando te rodea inseguridad, oposición, persecución, debes recordar el asilo contra la opresión. Debes mirar al refugio, al castillo. Cuando tú te encuentras en una situación donde estás un poco desorientado, confundido o incluso simplemente consumido por el temor, ¿qué va a pasar? Ya no puedo yo manejar mi vida y la situación. ¿A dónde miras? Chistes, redes sociales, una película para distraerse. Hay muchas cosas que uno hace. Algunos se ponen a cocinar, amén. Creo que es la mejor solución, ¿o no? Si estás preocupado, deprimido, prepárate un asado. Se te pasa, pero así, rápido. Y luego uno dice, wow, comí demasiado. Pero bueno, eso es otro problema. ¿A qué vas a mirar o qué vas a escuchar cuando se monta la inseguridad y cuando tú realmente no puedes manejar el mundo en derredor de nosotros? Este pasaje en Salmo 11 nos va a decir a dónde debemos mirar. En primer lugar, mira la declaración de fe que encontramos aquí en Salmo 11. Salmo 11, versículo 1 dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Tomemos simplemente la primera oración completa, en Jehová he confiado. En otras palabras, lo que encontramos aquí en versículo 1 es una declaración de fe. Es un testimonio personal. ¿Esto es un salmo de quién? Un salmo davídico. Un salmo de David muchas veces venía de un trasfondo, una experiencia, una situación histórica de algo que le pasó en la vida de David. Hermanos, nos cuesta recordar cosas que le sucedieron a David. Saúl trató de eliminarlo ¿cuántas veces? Lo persiguió con un ejército entero, con lanzas, con espadas, con flechas, cazándolo como si fuera, no sé, un animal que tenía que morir. Y David arrancándose, escondiéndose en cuevas aquí, allá, probablemente de una de esas experiencias, el trasfondo histórico probablemente del Salmo viene de algo ahí. No sabemos qué momento, no dice aquí cuando David se arrancó y se escondió en la cueva, no dice, ¿o no? Salmo 11 dice, al músico principal, Salmo de David. No obstante, cuando uno ve en diferentes pasajes, por ejemplo, primero de Samuel, capítulo 26, creo que es versículo 20, David estaba siendo perseguido por Saúl y en ese momento David habló de que y yo tengo que arrancarme como un ave que tenía que esconderse en la punta de la montaña. Y habla de básicamente una tórtola que tenía que arrancarse
montaña para arriba para estar seguro. Bien probable podría ser el contexto histórico, es decir, el trasfondo histórico, 1 de Samuel, capítulo 26. Bien posible, no sabemos exactamente. Pero lo que David dice aquí, su declaración de fe, en Jehová he confiado. Algunas traducciones dicen, en Jehová me he refugiado. ¿Entendemos el concepto? David dice, yo he confiado en el Señor, yo he puesto mi fe en Dios, yo confío en Él. No es simplemente que va una vez al año a un culto, no es que dice, bueno, yo creo que Dios existe. Él dice, yo he confiado. Es tal como tener un refugio en partes del mundo, por ejemplo, en Israel hoy en día. Muchas casas tienen un refugio. ¿Por qué? Porque los misiles, los cohetes llegan y tienen que esconderse donde está protegido. Tienen muros gruesos, contundentes, porque es un refugio para protegerse de la destrucción. Y David dice, en Jehová me he refugiado. Yo me metí en el castillo del Señor. ¿De qué está hablando? Una relación de fe. Yo conozco al Señor, es decir, he entregado todo al Señor en cuanto a lo que es vida, aceptación, salvación, perdón. David dice, yo me he refugiado en el Señor. Él no dice, yo cuento con mi astucia. Él no dice, yo cuento con mi inteligencia. Él no dice, no, pero yo arranco más rápido. Él no dice, yo tengo más firmeza, más fortaleza, tengo algunos movimientos karatecas. No, ¿qué dice David? En Jehová he confiado. Hermanos, fíjense, eso es como abre este salmo. Eso es la apertura, la primera declaración es esta declaración de fe. Yo confío en el Señor. En muchos sentidos, hermanos, eso va a ser clave para entender todo lo demás de este salmo, Salmo 11. David dice, yo tengo la relación con el Señor que cambia todo, marca toda la diferencia en todas las situaciones, porque en el Señor me he refugiado. No tengo otro refugio, no tengo otro castillo, no tengo otra defensa. En el Señor y solo en el Señor. Pero esa relación de fe no es simplemente una cosa pasajera, chiquitita, es lo fundamental de conocer a Dios como Padre, el Creador, pero también el que redime mi alma, el que me rescata, el que me protege, el que me perdona, el que me transforma. David dice su declaración de fe. El fundamento de la vida, esta vida en el Señor, es obviamente esto. Hermanos, esto es el Evangelio, ¿no? Sin conocer al Señor Jesucristo, no simplemente en imágenes, sino al Señor que fue a la cruz llevando tu culpa, mi culpa, nuestras ofensas, y el que murió en nuestro lugar, es el camino de salvación. No hay otra forma. Y lo más importante que vamos a ver más adelante en este salmo, ¿por qué es tan clave? ¿Por qué es tan importante? Porque viene un día en que uno tiene que rendirse cuenta delante del Señor. David dijo, en Jehová he confiado, la declaración de fe, la declaración de fe. Queridos hermanos, aquí en el sur sabemos algo de ráfagas, ¿o no? O como dicen algunos de los varones, garrafas. Cerca, pero no es la idea. Ráfagas son otra cosa. Quizá el resultado parecido, pero las ráfagas, los vientos cuando pegan, ¿cierto? Azotan la casa y la casa se mueve como si fuera un temblor. ¿Qué fue eso? Y suena hasta el techo y uno dice, no sabemos si vamos a pasar la noche o no. ¿Sucede o no? Y uno ve cuando la lluvia es así, en por lo menos 45 grados, o a veces es simplemente horizontal. Y suele ser así en el invierno. ¿Qué hacen en ese momento cuando estás afuera o caminando en la vereda haciendo compras o estás ahí en el campo picando leña o haciendo algo? ¿Qué haces? Viene la lluvia, el viento. ¿Qué haces? Rico. De acá somos. En ese temporal uno busca refugio.
Uno se mete en la casa, por último se mete bajo un techo, el paradero de micro, algo. Uno se busca un refugio. ¿Por qué? Porque en el refugio uno puede reponerse. Uno puede decir, me quedo aquí un rato o voy corriendo. Pero por lo menos en el refugio uno ya puede recomponerse, ya se puede reponerse. Y David dice, yo he confiado en el Señor. Si en esta mañana no conoces al Señor como tu Salvador, hoy es el día. El Señor te dice, ven a Cristo a tener esta seguridad y también todo lo que es el beneficio de tener un refugio. El único refugio, el Señor Jesucristo. Su salvación, paz para con Dios por medio de la fe. Hermanos, esto es lo más fundamental. Así parte el Salmo. En Jehová he confiado. De allí en adelante vamos a ver diferentes relaciones. La última parte del versículo 1 es el comienzo del dilema. Mira el dilema. Ya miramos a la declaración de fe de David. David decía, yo tengo fe en el Señor, me he refugiado en el Señor. Miremos ahora al dilema. Este dilema, ¿en qué consiste el dilema? Fíjense en versículo 1. ¿Cómo decís a mi alma? Yo no sé si David era medio argentino. ¿Cómo decís a mi alma? Que escape al monte cual ave. Estoy leyendo la traducción y uno dice, a lo mejor se insertó un argentino ahí en el comité de traducción, pero llama la atención, ¿o no? Estamos leyendo la Biblia, ¿o no? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Aquí tenemos una voz, al parecer, de algún consejero de David diciendo, David, si hay persecución, si hay peligro, si hay amenaza, David, ¿sabes lo que tiene que hacer? ¿Qué decía esta voz? Escape al monte como un ave. ¿Qué hacen las aves cuando hay gatos ahí en el suelo persiguiéndolos? Vuelan arriba. Cuando hay otras amenazas o incluso un cazador con escopeta, el aguilucho, el tíuque, sea lo que sea, el pajarito, vuela. Vuela alto, vuela rápido, vuela lejos y simplemente evita el lugar del peligro. Es normal, ¿o no? Muchas veces nosotros pensamos lo mismo. Esta voz es una voz de consejo que dice, arráncate, arráncate. ¿No es lo que nosotros pensamos muchas veces? Si hay en el trabajo, tengo problemas, ¿qué pensamos? Necesito cambiar del trabajo. ¿Sí? Si mis vecinos son pesados, necesito cambiarme de casa. Si mis hijos me persiguen, no. Pero es la forma humana personal. Muchas veces pasa por nuestra mente, tengo que arrancarme. Si hay problemas, me arranco. Y ahí se resuelve todo. No es generalmente la primera tendencia, es una gran tentación. Además, muchos consejeros, amigos, hermanos que nos van a decir, no, claramente tienes que cambiarte, arráncate nomás. ¿Y cuál es el concepto? Dentro de cada uno de nosotros hay momentos en que soñamos, imaginamos, me voy al extremo donde nadie me encuentra. Voy a Tierra del Fuego, voy a Alaska, es como pensamos. O por último, voy a la isla de Pascua, ahí nadie me alcanza. Más difícil, ¿cierto?, alcanzarme ahí en Rapa Nui. ¿Por qué pensamos así? Porque generalmente no estamos dispuestos a simplemente vivir esa vida sujeta al Señor, de decir, aquí, Señor, me quedo en el refugio, me quedo en el castillo. ¿Por qué? Nosotros dudamos de cuán potente, cuán resistente es el Señor. Cuando hay temblores, terremotos muy fuertes, uno dice, yo no creo que mi casa aguanta tanto. Y nos arrancamos. Nos cuesta quedarnos ahí en una situación de sujetarnos en el Señor, depender del Señor y vivir por fe. Nosotros decimos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo cambiar la situación? ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? David, estás rodeado de problemas. Hazte como pajarito. Vuela lejos, vuela alto. No es lo que pensamos nosotros. Me arranco. ¿Y qué pasa?
nos cambiamos de lugar, nos cambiamos de trabajo, desaparecieron todos los problemas, ¿o no? Miro en el espejo, de nuevo, ahí está el problema. Me sigue el problema. Obviamente no estamos hablando de todos los problemas, pero es decir, a donde vayamos nos encontramos con problemas. Es normal. Entonces necesitamos la sabiduría del Señor para poder enfrentar los problemas o incluso si hay amenazas, si hay inseguridad, cómo permanecer en medio de la tempestad. Ahí, queridos, es donde encontramos la sabiduría, la fortaleza del Señor para permanecer en medio de situaciones desagradables. Versículo 2, porque aquí encontramos también una voz de la maldad, una voz que nos recuerda de la maldad. Versículo 2, porque he aquí los malos tienden el arco. ¿Han disparado arco y flecha? ¿Algunos cuantos? ¿Sí? Son expertos. Han visto por lo menos la película, ¿no? De Robin Hood o algo así. Porque aquí los malos tienden el arco. Están listos con el arco. ¿Qué dice? Disponen sus saetas sobre la cuerda para flechar en oculto a los rectos de corazón. Se esconden buscando a los que son temerosos de Dios y dicen, la emboscada, francotirador, él no me ve, yo tengo la ventaja, le voy a disparar. Le voy a hacer una trampa, le voy a hacer maldad, le voy a dar flecha en su corazón. La primera voz dice, David, arráncate. La segunda voz dice, David, mira, están haciendo emboscada para tu vida. Hay mucho peligro. David, aquí no te puedes quedar. Hermanos, esto describe muchas veces lo que sucede, ¿o no? Puede ser problemas laborales. Acoso laboral, una cosa real hoy en día, ¿o no? Sí. Sí, reconocido por el gobierno, es decir, acoso laboral donde te quieren serruchar el piso. Estamos hablando del mundo real. Personas que incluso quieren ver tu destrucción, quieren arrastrar tu nombre por el barro en cuanto a no eres confiable, eres mentiroso, etcétera, etcétera. Y los malos ahí con su flecha, suelto y ahí te doy. Ahí te doy. La voz interna que nos dice, arráncate. La voz de otros dicen, hay mucho peligro. Fíjense en número 3, la otra voz, que es la voz que nos inquieta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos, ¿cuáles son estos fundamentos? Estos fundamentos básicamente hablan de lo que son las instituciones públicas. Uno piensa en lo que es el orden público. Rápidamente uno piensa en cuanto a los carabineros, jueces, gobierno, etc. Cuando los fundamentos son destruidos, cuando los fundamentos son corruptos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando los carabineros no pueden mantener el orden civil, ¿en quién se confía? Cuando el ejército no te defiende, ¿qué se hace? Cuando los jueces son tan corruptos que uno sabe, el inocente es sentenciado. ¿Sienten la frustración que Dios? Uno dice, si hay tanta corrupción y tanta maldad, esta pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Escuchan la voz? Una voz dice, arráncate como pájaro. Otra voz dice, mira, mucho peligro, no salgas. Y la otra voz, aquí, nada que hacer. Nada que hacer. Tira la toalla, vuelve a la cama, nada que hacer. No puedes hacer nada. ¿Siente todas estas voces, queridos? Estas voces que uno dice, ¿qué podemos hacer en este mundo debido a tanta problema, tanta persecución, tanta maldad, tanta corrupción y me quieren serruchar el piso y hacerme daño? ¿Qué se puede hacer? ¿Recuerdan la declaración de David? Su fe. El fundamento es el fundamento y el refugio descansa sobre el fundamento. Si tú conoces al Señor, debes entender que te puede separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Nada. Nada.
te pueden hacer daño físicamente, sí, sí, es posible. Nos podrían envenenar, literalmente, es posible. Pero ¿qué significa? Cuando uno conoce al Señor Jesucristo, nada te puede separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Mira, después de haber visto la declaración de fe de David, en el Señor me he refugiado. Después de ver el dilema, miramos al dilema con sus voces, sea como pajarito, mira el peligro, tantas flechas, o simplemente, ¿qué se puede hacer? Tira la toalla. Ahí nos sentimos, ¿no? Nos identificamos mucho con eso. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Aquí debemos mirar, fíjense lo que es la respuesta de David y también donde uno percibe que el Señor por fin está hablando. Desde versículo 4 en Salmo 11 se cambia y vuelve a lo que es la declaración de fe. Sus compañeros, sus hermanos que son o graduados, claro, todos serían ya graduados, digamos, del IVAC, es decir, todos los alumnos que estaban estudiando ahí tenían que hacer sus declaraciones doctrinales, ¿sí? Roberto, Cintia, Valdemar, muchos lo hicieron en su momento y la nueva generación de los recién graduados, fresquitos, ¿sí? Tenían que hacer su declaración doctrinal. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son los atributos, las características de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué hace el Señor? Desde versículo 4 al 7 encontramos una declaración doctrinal acerca de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y por lo tanto, después de mirar a la declaración de David, después de mirar al dilema que vimos ahí, versículo 4 en adelante, mira a Dios, mira a Dios. El consejo, queridos, siempre es mira a Dios, mira a Dios. En primer lugar, lo que dice David aquí, o lo que dice Salmo 11, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tomemos las primeras dos líneas de versículo 4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Cuando estamos rodeados de inseguridad, de peligro, de inminente destrucción, queridos, debemos mirar al que es más alto. Debemos mirar al Señor por sobre todas las cosas. Fíjense la descripción acá. Jehová está ¿dónde? Su santo templo. Él está en su santo templo. No está hablando acerca de un templo en Jerusalén. No está hablando acerca del templo salomónico. ¿Dónde está Jehová? Él está en su templo celestial, su santo templo. Dios el Santo habita en santidad. ¿Somos santos nosotros? Nosotros no somos santos por méritos propios. Por lo tanto, tenemos que llegar a Dios como peregrinos. Dios, ¿me puedes dejar albergar, residir aquí como extranjero? Sí, por los méritos de Cristo pasa. Solo por los méritos de Cristo. Jehová está en su santo templo. Fíjense en la siguiente línea. Jehová tiene en el cielo su trono. Miren al templo y al trono. ¿Cuál es la descripción de Dios aquí a través de lo que es el templo y también el trono? ¿No es lenguaje real? Dios está sentado ¿dónde? En un trono. ¿Qué significa? Autoridad. En otras palabras, la soberanía de Dios. Dios está sentado en el cielo y ¿qué está haciendo? Más aburrido que un alumno de cuarto medio. No. Él está sentado en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Él está, en otras palabras, reinando. Reinando con absoluta autoridad, con perfecta autoridad. Dios está en el cielo, el soberano que sabe todo lo que está pasando y está pendiente, lo tiene todo presente. En nuestras mentes, ¿recordamos ese fundamento teológico, queridos? En medio de persecución, en medio de incluso sufrimiento personal, muchas veces nos olvidamos del fundamento. ¿Por qué? Me aprieta, me duele, estoy distraído, estoy desorientado.
Por eso David dice, a pesar de voces que dicen, arráncate, escóndete, olvídalo. Esta voz dice, quédate ahí y mira al fundamento. ¿Dónde está Dios? En su santo templo, sentado sobre un trono. En otras palabras, Dios es rey y está absolutamente reinando sobre los asuntos incluso de tu vida. Y uno dice, si hay acoso laboral, vuelve al versículo 4. Dios está en su santo templo. Si Dios es santo, ¿Él hace la vista gorda a la injusticia? Si la respuesta según la Biblia es que no, entonces Dios va a hacer algo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y además está reinando desde su trono celestial. Pero uno dice, pero aquí estamos. No lo veo, no lo puedo tocar, no lo puedo incluso doblar el brazo. Te toca reposar en Él. No, pero cualquier cosa menos que la fe, cualquier cosa menos que sujetarme al Señor y tener que descansar en Él. ¿Qué decimos? ¿Qué puedo hacer yo? Descansa, espera, estate tranquilo esperando en el Señor. No, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Reposa en el Señor. ¿Qué puedo hacer fuera de eso? Porque eso no me sirve. Vemos también la segunda parte del versículo 4, no solamente el santo templo y el trono de Dios, mira a la mirada del Señor. Dice la segunda parte del versículo 4, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Aquí no solamente tenemos la imagen del rey, cuando vemos a alguien que está examinando, ¿no es la imagen del juez? El juez que tú hiciste y da también una evaluación. Dios está en el cielo, pero Él está mirando ¿qué? Las cosas de la tierra. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, uno ve en el trono celestial, en el templo que está en los cielos, y Dios siempre y sus ángeles están mirando a la tierra. ¿Qué está sucediendo ahí abajo? Y aquí vemos sus ojos ven. Creo que la mitad de ustedes han viajado en algún momento a Rapa Nui, ¿sí? O nadando, remando. No. Muy pocos probablemente. Pero todos tenemos la imagen de estos tremendos moai, ¿sí? Tienen narices, tremenda cabeza. No vamos a mencionar a nadie acá que tiene casi el mismo porte. Los moai tienen incluso guatita, ¿sí? ¿Sí? Algunos moai, de hecho, dicen antiguamente los moai tenían ojos insertos. ¿Sabían eso? Hagan la investigación en algún momento. Uno piensa en cuanto a todas estas religiones falsas que tenían imágenes donde sus dioses tenían ojos, narices, bocas, orejas. Salmo 115, los dioses de los paganos. ¿Tienen ojos más? No ven. La Biblia dice, nuestro Dios, Salmo 115, está en los cielos. Él hace todo lo que quiere. Él hace todo lo que le place. Dios siempre hace absolutamente toda su voluntad de manera perfecta. Y aquí dice, Dios tiene ojos y ¿qué? Y Él ve. Él ve. Queridos, yo me imagino que cuando nosotros pasamos, de hecho yo lo sé, cuando pasamos por momentos de sufrimiento o de persecución, muchas veces clamamos al Señor, Señor, ¿por qué no ves lo que está pasando en mi vida? ¿No es lo que decimos? Señor, ¿cómo no sabes el dolor que yo siento? Señor, ¿por qué estás siendo ciego a lo que me hacen? Es una reacción normal, es una reacción normal. Y aquí debemos volver a lo que dice en versículo 4. Los ojos de Dios ven. Y no solamente tienen facultad de ver, ¿qué dice? Sus párpados examinan.
Eso es muy importante porque entendemos que Dios está evaluando y examinando. Es como ir al oftalmólogo, ¿no? Y le dice, ya, léeme esto y uno, no cacha ni una. Baja la otra línea con letra más grande, 50%, ya. La otra línea que tiene la tremenda letra y ya, ahí nos va más o menos. Dios está examinando a todas las personas que Él ve acá en la tierra. ¿Qué significa? Él nos examina a nosotros, sus hijos, ¿sí? Siempre. Porque Él es el santo Dios, es el Dios celestial por sobre todas las cosas como rey, pero también como juez. Él está examinando lo que hay en nuestro corazón. Fíjense en capítulo 10, hermanos, por qué esto es tan importante. Cuando uno llega a capítulo 10, versículo 11, marcha atrás, un salmo, versículo 11, y esto es el malvado que está hablando aquí en versículo 11 de Salmo 10. Dice en su corazón, Dios ha olvidado. En otras palabras, Dios no recuerda, Dios no se acuerda, no está consciente Dios de lo que está pasando. Fíjense la segunda línea, ha encubierto su rostro. Dios tiene los ojos vendados. Él no ve. De hecho, dice la última parte del versículo 11, nunca lo verá. Más adelante, incluso versículo 13, fíjense lo que dice el malvado. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. No me vas a exigir darte una respuesta. ¿Qué dicen los malvados? ¿Qué dicen los que no conocen al Señor? Dicen, no, Dios no es el juez. Nadie tiene que rendir cuentas a Dios. Todos llegan al cielo tarde o temprano. Es lo que dicen todas las religiones que no conocen al Dios bíblico. Siempre, de alguna forma, todos llegan. No es la verdad. Los ojos de Dios siempre están examinando rayo X, imagen magnética, resonancia, ¿qué hay en tu corazón? Y Dios conoce nuestro corazón. No solamente debemos mirar al Señor, que es el Rey soberano, no solamente debemos mirar al juez justo. Versículo 5 dice, Jehová prueba al justo. Dios dio pruebas a Job. El libro de Santiago habla también de pruebas para hacernos madurar. ¿Qué dice este pasaje? Jehová prueba al justo. Le permite tener que enfrentar pruebas. ¿Por qué? En parte es para enseñarle. En parte es para que vea el Señor es el único refugio. También, por otro lado, debemos entender una buena traducción. Jehová aprueba. La aprobación del Señor para con el justo. Dice el libro de Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos, capítulo 8, versículo 1. No hay, pues, ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Entonces, entendemos algo de lo que es la aprobación, la aceptación, el compromiso de parte de Dios hacia los justos, los que se han refugiado en Él. Jehová aprueba al justo, pero ¿qué vemos? La contraparte. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es fuerte, muy fuerte el lenguaje. Y uno dice, no, pero no se habla así. Volvemos a Juan 3:16. Hermanos, la Biblia si lo dice por algo. Y la Biblia no se equivoca y Dios no se equivoca. Y siempre debemos decir cuál es la voz que no todo el mundo esté diciendo, pero la voz de verdad que uno encuentra en la Biblia. ¿Qué dice? Jehová al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Fuerte, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es así? Bueno, yo les puedo explicar algo de eso, porque obviamente debemos entender, Dios no está en los cielos diciendo, yo por mi esencia aborrezco a todos. ¿Me explico? Sería muy diferente si la Biblia dijera, la esencia de Dios es
odio y aborrecer a todos. La Biblia no dice eso. De hecho, uno va al libro de Job y dice que básicamente Dios no desestima al hombre, a las personas. ¿Pero qué significa? ¿Recuerdan lo que decía el versículo 4? Dios está en su santo templo. Él es el juez que ve todo. ¿Qué significa? Dios es un Dios de justicia. ¿Sí? Y eso nos ayuda a entender por qué esta reacción que Dios al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con maldad. Con la injusticia, Dios no puede decir, bueno, yo hago la vista gorda, que pase nomás. No estamos tan acostumbrados, queridos, en casi todo el mundo, sea educacional, sea médico, sea los trámites del gobierno, uno dice, pase nomás. Yo lo arreglo, yo hago la vista gorda, que pasen. ¿Qué dice Dios? No es así. Dios no hace la vista gorda. Jehová aprueba al justo, pero aborrece al malo y al que ama la violencia. Luchamos naturalmente con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos tan acondicionados en nuestro tiempo, la inclusión. Todos incluidos, todos aceptados, todos sí o sí tienen que entrar. Y Dios dice, no. El santo Dios que no tiene nada de maldad, nada de injusticia, nada de falsedad, Dios no dice, pasen nomás, yo no vi nada. El santo Dios dice, solamente puede pasar el justo y nadie más. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo puede un injusto pasar a la presencia de Dios? Solamente a través del Señor Jesucristo el justo. Desde versículo 6 vemos cuál es esta relación del Señor. Él aprueba al justo, pero aborrece al malo y al que ama la violencia. Uno hace la pregunta, ¿qué diría Dios a Hamas? ¿Qué diría Dios a Hezbollah? ¿Qué diría Dios a ISIS y todas estas entidades que existen? ¿Y cuál es su afán y su única razón de existir? Hacer maldad, hacer violencia, quitar vida y destruir. Para eso existen. ¿Y qué dice este salmo? Dios los aborrece. No entramos en asuntos políticos. Ahí hablamos en cuanto a lo que dice Dios. El que es violente, yo lo detesto. No tiene nada conmigo. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, tribulación, aflicción, que el Señor va a desatar eso. Y luego dice, fuego, azufre, viento abrasador, viento solano, viento pero fuerte que seca todo y lo mata. Dicen que en Israel justo pasan, como están en una parte muy árida, que muchos de estos vientos del desierto soplan y es un viento así tan caluroso, tan fuerte, que seca y mata todas las plantas. Cuando pasa uno piensa en un puelche, ¿cierto? Esos vientos calurosos que soplan hacia el norte, que vienen de dónde, argentino, ¿no? Sí, de allá viene el calor. De allá viene la presión. No hay ningún argentino, ¿no? Dios dice, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En otras palabras, Dios dice, la remuneración, lo que yo les voy a pagar es eso, un juicio. Y habla de, incluso, queridos, entendemos algo de lo que es el lenguaje del infierno. ¿Cómo es posible que un santo Dios puede permitir que haya una sentencia de justicia perfecta eterna? Él dice en su palabra que es así. ¿Por qué? Porque Él es tan santo, Él es tan justo, que no permite la maldad como haciendo la vista gorda. Bueno, fueron malvados, remalvados, pero no importa, llegan al cielo igual. Dios dice no. Dios dice que no. Finalmente, en versículo 7, para cerrar Salmo 11, dice, porque Jehová es justo. Jehová es justo.
Jehová es santo, Jehová es justo. ¿Qué significa que Jehová es justo? No significa que apenas da lo justo y necesario. Siempre justo llegué, apenas llegué, ¿cierto? Por la cuenta mínima. No es lo que dice en cuanto a Dios. Dios es justo apenas. La cuenta mínima. Dios es justo en cuanto a justicia, porque Jehová es un Dios de justicia. Él no puede hacer maldad. No hay ningunas tinieblas en él, dice 1 de Juan 1. Dios no hace nada indebido nunca. Dios nunca actúa fuera de lugar. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque le tachamos a Dios diciendo poca compasión, poca misericordia, poca paciencia y decimos todo esto, Dios, tú eres así para conmigo. Y es todo lo contrario. Cuánta misericordia, cuánta compasión, cuántas invitaciones que Dios manda diciendo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Queridos, aquí es porque predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay consecuencias irreversibles, según versículo 6. Una eternidad de infierno bajo la condenación de Dios si no llegas a conocer a Cristo como Salvador. Es lo que dice. Es el único camino para vida eterna. En la vida, conocer a Cristo como tu Salvador. En vida. La única forma. Y la Biblia nos dice, gloria a Dios, nos dice, ven ahora mientras que puedas. Ven. Dios es justo, Dios es santo y Dios también dice, si estás escuchando, Dios dice, ven hoy, ven hoy. Porque Jehová es justo y ¿qué dice? Ama la justicia. En otras palabras, Dios se deleita en la justicia. Si estás ahí en el trabajo, quizás una inversión personal y uno dice, no sé si esto es correcto, no sé si es recto, no sé si es lo más sabio, y uno está ahí como que, pero yo podría ganar mucho dinero en esta inversión, pero parece que es un poco chueco, trucho, qué sé yo. Recuerda este versículo. Dios ama la justicia. Vivimos en tiempos cuando uno ve mucha injusticia en muchas iglesias, religiones. Ojo, Dios es un Dios que es justo y ama la justicia, no la corrupción. Ama la justicia. Al final, la última frase de Salmo 11. Hablamos de los que, es decir, que nosotros miramos la declaración, miramos el dilema y las voces que dicen arráncate, cuidado, mucho peligro, no hay nada que hacer. Y luego mira a Dios, pero fíjense lo que no solamente Dios mira, la recompensa para los que conocen a Cristo. Versículo 7 al final. El hombre recto. La persona que se conforma con el ser de Dios, se conforma a Dios en rectitud, en integridad, en someterse a la palabra de Dios. ¿Qué dice? El hombre y la mujer recta mirará su rostro. Volvimos a la declaración de fe. La persona que es recto en corazón, que conoce a Dios, mirará al rostro de Dios. ¿Qué significa? Entrará en su presencia. Aunque muera en esta tierra, su alma mirará al rostro de Dios. ¿Qué significa? Dios nos mira y los que conocen a Cristo mirarán a Dios. Aquí, queridos, obviamente tenemos un salmo que realmente habla a nuestra experiencia, es relevante para nuestras vidas y para proceder durante todo este año 2025. El refugio o el asilo contra la opresión. El Señor. Los que conocen al Señor se refugian en la visión del Señor como el Rey soberano y el juez justo y mantienen, insisten, predican a su alma que Él es el fundamento necesario para nuestras vidas. Salmo 11, queridos. No se olviden del refugio, el asilo contra la opresión.